Esta no es una historia de aparecidos en la carretera, ni de ruidos en estaciones viejas. Esta es la historia de lo que encontramos en el sótano de una clínica rural abandonada. Esto en los límites de la Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Fue una misión de reconocimiento en un pueblo fantasma, uno de esos lugares donde grupos delictivos paseó hace años y que el gobierno simplemente borró del mapa. Éramos una patrulla de 8 elementos. El sol caía a plomo, pero al entrar en el casco del pueblo, el calor se sentía distinto, como si el aire estuviera viciado y estancado. La orden era asegurar el perímetro de una antigua clínica del IMSS, que según denuncias anónimas, estaba siendo utilizada como laboratorio o casa de seguridad. Entramos en formación de diamante. El olor a cloroformo y excremento era insoportable. Las paredes estaban llenas de marcas, pero no eran balas, eran rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado excavar el concreto con las uñas. El sargento Mendoza, un hombre que sobrevivió a los peores años en el estado de Tamaulipas, iba a la cabeza. Al llegar a la zona de quirófanos, encontramos algo que nos revolvió el estómago. Había hileras de camas de hospital, todas con correas de cuero nuevas, reforzadas con cadenas industriales. «Aquí no hacían medicina», susurró el guardia Terán, mientras señalaba unos botes de plástico llenos de una sustancia oscura y espesa. De pronto un golpe seco resonó bajo nuestros pies, un estruendo metálico, pesado, como si alguien golpeara una cadena con un mazo. Nos dirigimos a la escotilla del sótano. Al abrirla, no salió olor a podrido, salió un aire gélido, un frío artificial que no tenía lógica en una clínica sin electricidad desde el 2014. Bajamos con las lámparas tácticas. Lo que vimos allí abajo no ha salido a ningún medio de comunicación, y si lo intentáramos reportar, nos mandarían directo al psiquiátrico de la Sedena. En el centro del sótano había una cámara de refrigeración industrial, de esas que se usan para la carne, pero no estaban conectadas a nada. Las paredes de metal estaban cubiertas de una escarcha grisácea. Al entrar, las lámparas empezaron a fallar. La luz se volvía intermitente, pero lo que logramos iluminar fue lo que nos celó por completo. En el suelo, alineados con una precisión milimétrica, había decenas de uniformes de la Guardia Nacional y también del Ejército. Estaban vacíos, pero mantenía la forma de un cuerpo humano, como si la persona se hubiera evaporado dejando solo la tela. Mendoza se acercó a uno de los uniformes. Tenía el gafete de un cabo desaparecido hace 3 años. Al tocarlo, el uniforme crujió. No era tela común. Se había convertido en una especie de material orgánico, algo parecido al cuero humano, pero rígido como el cristal. «¡Movimiento a las 12!», gritó Terán. Las lámparas se enfocaron en un rincón. No era una persona, ni un animal. Era una masa de lo que parecían ser cables y restos médicos, que se retorcía sobre sí misma. Pero lo verdaderamente paranormal y crudo fue el sonido que emitió. No fue un rugido, fue una frecuencia de radio. De la masa salió una voz distorsionada, la voz de un mando superior dando órdenes de retirada, intercalada con oraciones fúnebres en latín. Intentamos salir, pero la puerta de la escotilla se cerró de golpe. En la oscuridad total sentimos manos, no físicas, sino una presión fría que nos recorría los brazos. Intentamos desabrocharnos los chalecos tácticos, buscando la piel. El pánico se apoderó de nosotros y empezamos a disparar hacia la nada. Los fogonazos de los fusiles iluminaban brevemente la sala. Con cada disparo, veíamos a los uniformes vacíos, como estaban de pie, rodeándonos, imitándonos, sosteniendo armas de sombra.
Logramos volar la cerradura de la escotilla con una granada de fragmentación y salimos disparados hacia las unidades. No miramos atrás. Al llegar al cuartel general, el sargento Mendoza ordenó que nadie dijera una palabra sobre el sótano. Sin embargo, al hacer la limpieza de mi equipo esa noche, encontré algo que me quitó el sueño. En el bolsillo interior de mi camisola, donde guardo mi identificación, había un diente humano, un molar perfectamente limpio, envuelto en un trozo de papel que tenía escrita mi fecha de nacimiento y una fecha futura, 14 de noviembre del 2027. Hoy, cada vez que paso por una zona de hospitales o siento un cambio brusco de temperatura, me toco el bolsillo y recuerdo que hay cosas en el subsuelo de este país que no buscan dinero ni territorio, sino algo mucho más profundo que habita en nuestro uniforme. El calor del verano en el norte de México era implacable. La temperatura superaba los 40 grados centígrados y el sol brillaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era el año 2023 y mi unidad de la Guardia Nacional se encontraba en un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos recientes entre grupos delictivos. El caos había escalado en la región y la presión sobre nosotros para restablecer el orden era palpable. La rutina en la base se había vuelto monótona, pero cada día representaba un nuevo desafío. La incertidumbre era constante. No sabíamos si hoy sería un día tranquilo o si tendríamos que enfrentarnos a situaciones peligrosas. Después de la reunión matutina, donde se discutieron los informes de inteligencia, recibimos la orden de desplazarnos a una comunidad cercana, donde habían reportado disparos y movimientos sospechosos. Subimos a las camionetas y el trayecto hacia el pueblo estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre las posibles eventualidades. Sabíamos que al llegar tendríamos que actuar con rapidez y determinación. La vida de los civiles dependía de nuestra capacidad para mantener el control en una situación volátil. Al llegar a la comunidad notamos que el ambiente estaba cargado de tensión. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que se asomaban a las ventanas mostraban miradas de preocupación. Nos bajamos, armados y listos para actuar. La primera tarea era establecer una comunicación con los residentes, evaluar la situación y obtener información sobre lo que había sucedido. Nos dividimos en grupos. Mi equipo se dirigió a una casa donde un hombre mayor había reportado haber escuchado disparos. Al acercarnos, el anciano nos recibió con un aire de desconfianza. «No quiero problemas», dijo, con su voz temblorosa. Le asegurábamos que estábamos allí para protegerlo, a él y a su comunidad. Nos contó que había visto un grupo de hombres armados en un terreno cercano y que temía que fueran a atacar. Con la información sobre la mesa, decidimos investigar el área. A medida que avanzábamos, el sudor comenzaba a empapar nuestras camisetas. La tensión era palpable y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Cuando llegamos al terreno, nos detuvimos en seco. Desde la distancia, podíamos ver a un grupo de hombres, armados y organizados, moviéndose con una confianza inquietante. Evaluamos la situación. Eran al menos 7 hombres, y su actitud indicaba que estaban al tanto de su poder. La decisión de actuar era crítica. No podíamos permitir que se descontrolara la situación. Decidí comunicarme con el mando para solicitar refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de esos hombres nos vio. La alerta se encendió y el caos estalló. Los disparos comenzaron a resonar. Nos lanzamos a cubierto, buscando refugio detrás de unos árboles y arbustos. En medio del tiroteo, la adrenalina se disparó en mi cuerpo.
Yo grité órdenes a mi equipo instándolos a mantener la calma y a responder el fuego. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la situación bajo control. Un compañero fue alcanzado por una bala. El sonido del impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y sufrimiento me llenó de coraje. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. ¡Cubran el flanco derecho!, grité, intentando mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificó. Con cada disparo la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. En medio del fuego cruzado, logré observar un movimiento entre los hombres armados. Parecían reagruparse para un ataque frontal. ¡Avancemos!, grité, y con un gesto señalé a mi equipo que flanqueara al grupo. La estrategia era arriesgada, pero no teníamos otra opción. Nos movimos rápidamente, aprovechando la confusión que habíamos creado. Mientras avanzábamos, el sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para identificar a los hombres armados. Eran miembros locales y su actitud era desafiante. Con un grito de mando ordené a mi equipo que abriera fuego. Las balas impactaban en el suelo a su alrededor y los hombres comenzaron a dispersarse. El caos se apoderó de la escena. Algunos de nuestros adversarios intentaron escapar corriendo, pero no podíamos permitir que se fugaran. Con determinación seguimos avanzando, tratando de reducir al grupo. En medio del enfrentamiento vi a otro compañero caer. La angustia y el dolor se mezclaron en mi corazón, pero el deber nos obligaba a continuar. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres armados, pero la victoria se sentía amarga. Perdimos a 2 compañeros en esa batalla, y la tristeza se cercenía sobre nosotros. Las miradas de los civiles que habían salido de sus casas reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero el costo siempre es alto. Los días siguientes fueron difíciles. La pérdida de nuestros compañeros nos afectó a todos. El ambiente en la base era tenso, y las conversaciones sobre lo que había sucedido se convirtieron en una forma de procesar nuestro dolor. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero cada uno de nosotros llevaba consigo el peso de lo vivido. El tiempo pasó, y aunque la comunidad comenzó a recuperarse poco a poco, el caos seguía presente. Historias de valentía y sacrificio se han convertido en un recordatorio de que a pesar de todo, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Luchar por la paz en México es una tarea monumental, pero cada pequeño paso siempre cuenta. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba.
Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo:
Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan. Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, y aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, y aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional, y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente, en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles, en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces, comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. La mañana del 3 de marzo del 2020 comenzó como cualquier otra en la base de la Guardia Nacional, esto en el norte de México. El sol apenas se asomaba por el horizonte y el aire fresco de la mañana proporcionaba un breve alivio antes de que el calor del día se instalara. No obstante, en el fondo, todos sabíamos que las horas venideras podrían traer consigo desafíos inesperados. El caos en la región había aumentado en las últimas semanas, y cada día parecía traer consigo un nuevo informe de enfrentamientos entre los contras, o en el peor de los casos, ataques a nuestras propias fuerzas. Esa mañana, tras el desayuno, recibimos una llamada de emergencia. Un grupo de civiles había denunciado la presencia de hombres en una comunidad cercana.
un pequeño pueblo que había sido testigo de enfrentamientos caóticos en el pasado. Los rumores decían que un nuevo líder de ese grupo había asumido el control de la zona y su llegada había sembrado el miedo entre los habitantes. Nos ordenaron prepararnos y dirigirnos al lugar lo antes posible. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. La camioneta avanzaba por un camino polvoriento y el silencio se sentía pesado en el aire. Cada uno de nosotros con nuestras armas listas y los corazones latiendo con fuerza. Sabía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Durante el viaje, mis pensamientos giraban en torno a mis compañeros y a los civiles que podrían estar en peligro. La responsabilidad que teníamos era inmensa. Éramos su última línea de defensa. Al llegar al pueblo, la atmósfera era inquietante. Las calles estaban desiertas y las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas. La única señal de vida era un grupo de ancianos que nos observaban desde la distancia, con sus rostros marcados por la preocupación. Nos bajamos de la camioneta en formación, listos para actuar. La primera tarea era establecer comunicación con los civiles, averiguar lo que había sucedido y evaluar la situación. Nos dividimos en grupos y yo fui asignado a una pequeña casa donde una familia había reportado haber visto a los hombres. Al acercarnos, la madre de la familia, una mujer de unos 40 años, nos recibió con los ojos llenos de miedo. «Están por ahí en el cerro. Escuchamos disparos anoche», nos lo dijo señalando con un gesto tembloroso hacia la colina que se alzaba detrás de su casa. Nos explicó que esos hombres habían llegado en la madrugada y que habían comenzado a intimidar a los vecinos. La angustia en su voz era palpable. «Tememos por nuestros hijos», añadió, mientras miraba hacia adentro, donde los niños se habían escondido. La imagen de aquellos pequeños asustados quedó grabada en mi mente. Prometí que haríamos todo lo posible para protegerlos. Decidimos investigar la colina. A medida que nos acercábamos, el terreno se tornaba más difícil, cubierto de piedras y maleza. La tensión aumentaba con cada paso. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción caótica. Con cada sonido, nos volvíamos más cautelosos, y las miradas entre los miembros del equipo reflejaban la preocupación que todos compartíamos. Llegamos a un claro en el cerro y nos detuvimos. Desde allí, podíamos ver un grupo de hombres reunidos alrededor de lo que parecía ser un campamento improvisado. La adrenalina corría por mis venas mientras evaluaba la situación. No eran solo hombres, eran miembros delictivos, con un poder que podía resultar letal. Comuniqué la situación a mi superior a través de mi radio y comenzamos a organizar un plan. La prioridad era asegurar el área y evitar que esos hombres se dispersaran. Pero antes de que pudiéramos actuar, un disparo resonó en el aire, seguido de varios más. La situación se había vuelto crítica. Sin pensarlo, ordené a mi equipo que se reagrupara. El combate era inminente. Un intercambio de disparos comenzó. La confusión y el caos fueron instantáneos. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina me empujaba a actuar. Nos refugiamos detrás de algunos arbustos y comenzamos a devolver el fuego. La situación se tornó un torbellino de gritos y disparos, y el sonido de las balas era ensordecedor. A pesar de la intensidad del fuego, sabía que teníamos que proteger a los civiles. La imagen de esa madre preocupada por sus hijos me empujaba a seguir adelante. Con mi equipo comenzamos a movernos hacia el campamento, tratando de flanquear a esos hombres. Cada paso era una lucha contra el miedo, y cada movimiento podía significar la diferencia entre el vivir y no vivir. Logramos acercarnos lo suficiente como para ver claramente a nuestros adversarios. Eran al menos 10 hombres. Estaban bien armados y organizados. La lucha se había intensificado y a cada instante me preguntaba si podríamos salir de esto con vida. Sin embargo,
También sabía que no podíamos dar marcha atrás. La vida de los civiles estaba en juego. En medio del fuego cruzado vi a mi compañero caer. El impacto fue inmediato. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¡Cubran el flanco derecho!, grité, tratando de mantener la calma. La imagen de mi compañero en el suelo me llenó de rabia y determinación. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. La lucha continuó y la tensión se acumulaba. Con cada disparo, la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. Finalmente logramos hacer retroceder a esos hombres, quienes comenzaron a dispersarse hacia la maleza. Era nuestra oportunidad. Con un grito de mando ordené a mi equipo que avanzara. La persecución fue frenética. Cada uno de nosotros estaba decidido a no dejar escapar a esos criminales. Avanzamos por el cerro, siguiendo las huellas que dejaban. La adrenalina seguía fluyendo, impulsándonos a seguir adelante, pero al mismo tiempo, la preocupación por nuestros compañeros caídos y por los civiles que habíamos dejado atrás se cernía sobre nosotros. Al llegar a la cima del cerro, el paisaje se abría ante nosotros. Sin embargo, no había tiempo para admirar la vista. En el fondo del valle, un grupo de esos hombres se reagruparon, preparándose para un nuevo enfrentamiento. Sabíamos que debíamos actuar rápidamente, pero el tiempo se estaba agotando. La posibilidad de que atacaran a los civiles que habíamos dejado atrás era una preocupación constante. Tomé una decisión. Divídense y flanqueen por los lados. No podemos dejar que se escapen, ordené. Mis compañeros asintieron, y la estrategia se ejecutó con precisión. La tensión en el aire era palpable. Mientras nos movíamos en silencio, sabíamos que cualquier error podría costarnos caro. De repente un disparo resonó. Uno de mis compañeros fue alcanzado nuevamente. La escena se tornó caótica. El sonido del disparo fue seguido por gritos y el eco de más balas. La adrenalina se disparó, pero en medio del caos mantuve la calma. ¡Reagrúpense, aguanten!, grité, intentando mantener el control. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la situación se volvía cada vez más crítica. La decisión de actuar había sido la correcta, pero a un precio alto. Vimos cómo esos hombres comenzaban a retirarse, pero no antes de que la lucha dejara su huella en nosotros. Finalmente logramos capturar a algunos, pero no sin pérdidas. Al regresar al pueblo, la escena era desgarradora. La gente había salido de sus casas y el alivio se mezclaba con la tristeza. Habíamos luchado valientemente, pero el costo había sido alto. Las miradas de agradecimiento de los civiles eran un consuelo, pero a la vez un recordatorio del dolor que habíamos enfrentado. La madre de esos niños que habían estado escondidos se acercó a mí con sus ojos llenos de lágrimas y me dio las gracias por salvar a sus hijos, con una mezcla de gratitud y dolor. Su agradecimiento era un bálsamo en medio de la tristeza que nos envolvía. Los días siguientes fueron difíciles. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos perdido compañeros y cada uno de nosotros llevaba consigo el peso del sufrimiento. Los recuerdos de esa batalla se convirtieron en sombras que nos seguían, recordándonos lo frágil que era la vida y lo constante que es el caos en nuestra nación. Sin embargo, a pesar de la tristeza, había algo más, una determinación renovada. Si bien esta lucha no ha terminado, el compromiso de proteger a los civiles sigue siendo nuestra misión. Cada día que pasamos en la base, cada entrenamiento, cada conversación con los civiles, nos hace recordar por qué estamos ahí. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero en el fondo sabía que esa belleza era solo una fachada que ocultaba la realidad de lo que enfrentábamos. Yo era parte de la Armada de la Guardia Nacional y cada día parecía más un desafío que el anterior. Era el año 2022 y la región en la que operábamos
Se había vuelto un campo de batalla entre grupos delictivos. Las noticias de enfrentamientos eran comunes, al igual que los reportes de desapariciones. El caos había alcanzado niveles alarmantes, y nosotros, como fuerza de seguridad, teníamos la responsabilidad de restaurar el orden, aunque a menudo nos sentíamos como si estuviéramos luchando contra un monstruo de 1000 cabezas. Aquel día en particular recibimos un informe sobre una serie de tiroteos en un pueblo cercano. La información era difusa, pero sabíamos que teníamos que actuar con rapidez. Cargamos nuestras armas y nos subimos a las camionetas. La adrenalina comenzando a fluir por nuestras venas. Cada uno de nosotros era consciente de los riesgos, pues sabíamos perfectamente que podríamos enfrentar una situación extremadamente peligrosa. Al llegar al pueblo, la escena que se presentó ante nosotros era desoladora. Las calles estaban desiertas y las puertas de las casas estaban cerradas. El silencio era inquietante y la sensación de peligro flotaba en el aire. Nos dividimos en grupos, cada uno con instrucciones claras: buscar a los heridos, recopilar información y establecer un perímetro de seguridad. Mientras mi grupo avanzaba, escuchamos un ruido a lo lejos. Era un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos. Con cautela nos acercamos y de repente, un hombre emergió corriendo, con su ropa cubierta de polvo y líquido vital. Venía gritando por ayuda, diciendo que estaban terminando con sus vidas. Su voz temblaba de terror. Era un joven, probablemente no mayor de 20 años. Su mirada reflejaba un terror que no podía imaginar. Lo llevamos a un lugar seguro y comenzamos a interrogarlo. Nos contó que había estado en una fiesta en una casa cercana cuando un grupo armado irrumpió. Dijo que empezaron a disparar a todos y que no sabía cuántos habían perdido la vida, pero que fue todo un caos. Su relato era desgarrador y al mismo tiempo un recordatorio de lo que significaba ser un civil atrapado en medio de toda esta situación. Con la información que nos proporcionó, decidimos movernos rápidamente hacia la casa donde había sucedido el tiroteo. A medida que nos acercábamos, el ambiente se hacía más tenso. Sabíamos que no éramos los únicos en el área y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento era inminente. Nos colocamos en formación, listos para cualquier eventualidad. Al llegar a la casa, la escena era dantesca. Había muchos cuerpos tendidos en el suelo y el olor a pólvora y líquido vital era abrumador. El caos había estallado de forma repentina y la vida de esos jóvenes se había apagado en un instante. La imagen se quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de lo frágil que es la vida. Con el corazón pesado comenzamos a buscar sobrevivientes. Cada rincón de la casa era un potencial lugar de refugio para aquellos que habían logrado escapar. Mientras revisábamos, escuchamos un sonido proveniente del sótano. Con el corazón acelerado, bajamos las escaleras, preparados para cualquier cosa. Lo que encontramos fue impactante. En una esquina del sótano había un grupo de jóvenes acurrucados, temerosos y en estados de shock. Al vernos, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se aferraban a sus amigos, buscando consuelo en medio del caos. Eran testigos de la brutalidad que se había desatado en el exterior. Comenzamos a sacarlos uno por uno, asegurándonos de que estuvieran a salvo. Les preguntamos si necesitaban atención médica, pero muchos estaban demasiado asustados para hablar. Finalmente logramos evacuar a todos y llevarlos a un lugar seguro. Habíamos perdido a varios, pero al menos habíamos salvado a algunos. Mientras regresábamos, la gravedad de lo que habíamos vivido se instaló en mí. El caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a quienes quedábamos atrás. La imagen de esos jóvenes temerosos acurrucados en el sótano me acompañaría por mucho tiempo. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Esa noche regresamos a nuestra base con el corazón pesado. La tristeza y la impotencia nos envolvía. Habíamos hecho todo lo posible, pero el caos seguía presente y la batalla parecía interminable.
Cada día era un recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad en nuestro país era una tarea monumental. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recibimos reportes de más enfrentamientos, más víctimas. La rutina se volvió desgastante y la sensación de desesperanza comenzaba a infiltrarse en nuestras filas. A menudo nos reuníamos para discutir estrategias y planes de acción, pero a veces la sensación de que estábamos luchando contra un enemigo invisible era abrumadora. Una tarde, mientras revisábamos los informes, recibimos una llamada de emergencia. Había un grupo de personas atrapadas en una comunidad cercana, rodeada por hombres armados. La urgencia en la voz de nuestro superior era evidente. Necesitamos que actúen rápido. No podemos permitir que más personas fallezcan, dijo. Sin dudarlo, nos preparamos para salir nuevamente. Esta vez la adrenalina era aún más intensa. Sabía que no solo estábamos luchando contra el caos, sino por las vidas de aquellos que no podían defenderse. Nos dirigimos al lugar, cada uno de nosotros preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Al llegar, la escena era caótica, gente corriendo, gritos de auxilio y el sonido de balas resonando en el aire. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el centro del conflicto. La estrategia era establecer un perímetro y evacuar a los civiles, pero en medio del caos la confusión reinaba. La situación se volvió crítica. Los hombres armados estaban bien organizados y disparaban a quien se interpusiera en su camino. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que la vida de muchos dependía de nuestras acciones y la presión era abrumadora. Finalmente logramos hacer contacto con un grupo de civiles atrapados en una casa. Estaban aterrorizados y sus rostros reflejaban la desesperación. Les aseguramos que estábamos allí para ayudarlos, pero la situación seguía siendo crítica. Los disparos resonaban a nuestro alrededor y cada segundo contaba. Con la coordinación de mi equipo logramos evacuar a los civiles uno por uno, pero justo cuando pensábamos que lo habíamos logrado, un disparo cercano nos hizo detenernos en seco. Un compañero fue alcanzado y el caos se desató. La adrenalina se disparó en mí y de repente, el horror de la situación se volvió personal. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que el miedo nos detuviera. Con el corazón en la garganta me lancé hacia él, arrastrándolo hacia un lugar seguro. La angustia y el dolor eran palpables, pero no había tiempo para pensar. La misión era salvar vidas y proteger a quienes no podían defenderse. Con cada paso la angustia se convertía en determinación. La vida de mi compañero y de esos civiles dependía de nosotros. Finalmente logramos evacuar a todos. Los gritos de agradecimiento y las miradas de alivio en los rostros de los sobrevivientes era un bálsamo en medio del terror. Habíamos enfrentado la adversidad y aunque habíamos perdido a algunos, habíamos salvado a muchos más. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que la lucha por la paz es más que una misión, es un compromiso personal. Cada vida que logramos salvar, cada momento en que protegemos a los inocentes, es un recordatorio del por qué estamos aquí. Aunque el caos siga presente, la esperanza siempre va a tener un lugar en medio de toda esta situación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la azotea de nuestra base, comprendí que la lucha no terminaría pronto, pero también entendí que cada día que pasamos juntos, cada vida que tocamos, es un paso hacia un futuro mejor. Pero me queda claro que para tener ese futuro, tenemos que vivir el terror día a día. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos.
La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como 20 minutos. Está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro.
No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. La noche caía sobre el pueblo como una manta pesada, oscura y opresiva. Era una de esas noches en las que el silencio se siente más agudo, donde el crujir de las ramas y el susurro del viento se convierten en ecos de una realidad que siempre está presente, pero que a veces elegimos ignorar. Yo formaba parte de la Armada de la Guardia Nacional, una institución que, aunque en ese momento era joven, había asumido el reto de enfrentar situaciones que a menudo se tornaban crudas y desgarradoras. Recuerdo aquella noche del 15 de septiembre hace ya algunos años. Las celebraciones patrias estaban en pleno apogeo en muchas partes del país, pero nosotros en la frontera teníamos otra misión. Nuestro destacamento había recibido informes sobre un posible enfrentamiento entre grupos delictivos en una comunidad cercana. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que nos dirigíamos a una zona caliente, donde la vida y el no vivir se entrelazaban en un juego macabro.
Cuando llegamos al lugar el ambiente era inquietante. Las luces de las casas estaban apagadas y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos. Nos encontramos con un grupo de civiles, quienes nos miraban con ojos llenos de miedo y desesperación. A medida que nos acercamos, nos contaron que habían escuchado disparos y que algunos de los vecinos no habían regresado a casa esa noche. La angustia en sus voces era desgarradora. Era claro que algo terrible había ocurrido. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Mi unidad se dirigió hacia el centro del pueblo, donde había rumores de que el enfrentamiento había sido más intenso. Con cada paso, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que no solo estábamos tratando de mantener el orden, sino que también había vidas en juego. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Al llegar a la plaza principal, el espectáculo que se presentó ante nosotros fue devastador. Un vehículo estaba volcado en medio de la calle, y alrededor de él había marcas de balas que contaban una historia de caos. La escena estaba impregnada de un olor metálico, un recordatorio cruel de que el no vivir había estado presente. Nos acercamos con cautela, cada uno en estado de alerta, preparados para cualquier eventualidad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer que corría hacia nosotros con el rostro desencajado. Mi hijo no ha vuelto. Sus lágrimas eran un río de desesperación y su voz un eco de la angustia que todos nosotros llevábamos en el corazón. La mujer se abalanzó hacia mí, buscando respuestas que no tenía. Todo lo que podía ofrecerle era mi promesa de que haríamos lo posible por encontrar a su hijo. Comenzamos a interrogar a los testigos. Las historias eran confusas, fragmentos de información que intentaban formar una narrativa coherente. Algunos hablaban de un grupo armado, otros de un enfrentamiento entre pandillas rivales. Cada relato era un recordatorio de la crueldad de la vida en esa región. El caos se había convertido en parte del tejido social, y todos éramos conscientes de que en cualquier momento podríamos ser los siguientes. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, encontramos un camino que llevaba a un terreno más alejado. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que estábamos acercándonos a algo significativo. Con cada paso el silencio se hacía más pesado, y la oscuridad parecía engullirnos. Era una sensación inquietante, como si el mismo lugar estuviera vivo y nos observara. De repente, escuchamos un ligero crujido entre los arbustos. Nos detuvimos en seco, las manos en las armas. Unos momentos después emergió un joven, con su rostro cubierto de tierra y sudor. «¡Ayúdenme! ¡Terminaron con sus vidas!», gritó. Estaba tambaleándose hacia nosotros. Su mirada reflejaba el horror que había presenciado, y su voz temblaba de miedo. Nos contó que había estado escondido durante un tiroteo, y que había visto a varios hombres caer. La información era desgarradora, y cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Una vez más, la angustia se apoderó de nosotros. La búsqueda del hijo desaparecido se tornó en una misión de rescate. Nos dividimos en grupo, cada uno con la esperanza de encontrar a alguien con vida. La oscuridad se volvió nuestra enemiga, y el silencio, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pasaron horas. Cada minuto se sentía como una eternidad. La desesperación crecía entre los civiles, que estaban esperando ansiosos noticias. Sabíamos que el tiempo era esencial y que cada segundo contaba. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. La incertidumbre de no saber qué había sucedido con los desaparecidos nos afectaba a todos. Finalmente, al amanecer, encontramos el primer cuerpo. Era un hombre joven, probablemente no mayor de 25 años. La escena era desgarradora. Su rostro estaba cubierto de polvo y su camisa estaba empapada de líquido vital.
En ese momento me di cuenta de que el caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a aquellos que quedábamos atrás. La imagen de aquel joven se grabó en mi mente, un recordatorio de que la vida es frágil y que el fallecer puede llegar en cualquier momento. Continuamos buscando, pero cada vez que encontrábamos un cuerpo, un pedazo de nuestra humanidad se desvanecía. La tristeza y la impotencia nos envolvía como una sombra. Los gritos de las madres que perdían a sus hijos resonaban en mis oídos y no podía evitar sentir una profunda tristeza por la situación. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontramos al hijo de la mujer que había corrido hacia esa misma noche. Estaba herido pero vivo. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. La madre llegó corriendo. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de alivio. La vida había triunfado, al menos en ese caso. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, la realidad de lo que habíamos vivido esa noche se instaló en nosotros. Habíamos sido testigos de la brutalidad del caos, pero también de la esperanza que puede surgir en medio de la oscuridad. La misión no había terminado. Había mucho trabajo por hacer, y la lucha por la paz en nuestro país es algo que aún continúa. Historias de terror de la internet.